Muy buenas tardes a todas y todos, a los citantes y las citantes, un saludo especial. Lo primero es que comprendo las interpretaciones erradas que se han hecho sobre mi ausencia en dos citaciones anteriores. Las respeto. Nunca he pretendido ocultarme o negar las responsabilidades que me corresponden asumir frente a este tipo de debates. Excusas porque en las dos ocasiones anteriores eran otros factores que lo impidieron hacer. Quiero igualmente agradecer todos y cada uno de los pronunciamientos aquí realizados, cada uno de sus juicios y de sus afirmaciones, del sentimiento que les embarga y de las exigencias que escuchamos, insisto, con mucho respeto. Sus juicios y valoraciones será el pueblo colombiano, además de ustedes, la propia fiscalía que se ha anunciado aquí que puede investigarme, por supuesto, nombraron a la Corte Suprema de Justicia, que lo haga, porque todo lo que se ha hecho está enmarcado en el artículo 22 de la Constitución Nacional. Todo y cada uno de los pasos se ha regido por la jurisprudencia, entre ellas de la Corte Constitucional en materia de paz, y porque nunca se ha desconocido los avances y las limitaciones que ha habido en diversos procesos de construcción de paz en Colombia, con sus luces y también con las limitaciones propias de esas construcciones que son la base de la construcción del propósito de la paz total. Así que les quiero agradecer y, por supuesto, esto ayudará a rectificar lo que sea rectificable, a enderezar lo que sea enderezable y también a señalar lo que efectivamente es una cuestión de principios. Ustedes pueden observar el primer gráfico que nos encontramos al llegar el 7 de agosto. El mapa, gracias. Como ya lo dijo quienes precedieron el uso de la palabra, nos encontramos luego de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, que se compartió en el mundo como la finalización del conflicto armado en Colombia y como la paz lograda en toda Colombia. Nos encontramos que después de noviembre del año 2016 hay 7 tipos de conflictos armados en todo el territorio de Colombia. Después del 16 de noviembre del 2016. Y podríamos ir más atrás y decir, después de la dejación de armas de más de 31.000 combatientes de la CEXAUCE en el 2006. Bien, este mapa nos ubica lo que ustedes aquí han señalado. Un ejército de liberación nacional que no logró firmar un acuerdo de paz en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Unos grupos que surgieron, afirman ellos, como un origen antes de la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón, que se autodenominan las MC-FARC. Otro grupo, que es el llamado Segunda Marquetalia, que surge después del acuerdo del Teatro Colón. Las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que nacen después de la dejación de armas del año 2006. Nos encontramos entonces con una serie de violencias armadas de diversa naturaleza, de diverso tipo, que no habían sido resueltas
durante muchos años a través de modelos de seguridad y de intervención militar. Y entonces aquí ya se formuló otra pregunta. Llevamos 200 años de vida republicana con diversos conflictos armados, diversos pactos incumplidos que han generado la reingeniería o la mutación de las violencias. Si ese es el panorama, y ustedes pueden cruzar por toda la geografía colombiana, aquí en este mapa no aparecen los grupos urbanos. Estamos hablando de unas violencias irresueltas por la vía militar e irresueltas por los modelos de seguridad implementados durante diversos gobiernos. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿funcionó eso o no funcionó? ¿O por qué se reproduce la violencia? Y entonces retomamos esos aprendizajes para diseñar el desarrollo de una política de paz. ¿Qué nos dejan de enseñanza esas políticas? Uno, si no resolvemos asuntos de inequidad, desigualdad social, si no tenemos una mirada específica de un país territorial y de regiones, difícilmente vamos a lograr resolver la paz por un tipo de acuerdos nacionales. Y entonces un propósito de la paz total que corresponde no a la oficina de paz, sino a la política del gobierno en materia social, es cómo lograr reducir las violencias armadas a través de mecanismos dialógicos y de rendición de cuentas. Entonces, cuando decimos de rendición de cuentas es de enfrentar la impunidad y de reconocer las responsabilidades y la verdad con transformaciones territoriales. Esa reducción de las violencias, esa reducción y posibilidad de reducción de las violencias, parte entonces, insisto, de reconocer el mapa de violencias existentes el 7 de agosto del año pasado. Y entonces identificamos dos motivaciones estructurales en medio de la exclusión social y de la situación de desigualdad social y de la precariedad de derechos de la mayoría de la población rural colombiana y de un alto porcentaje de la población urbana en Colombia. Y entonces observamos que niños y jóvenes en el campo o en la ciudad solamente encuentran como una forma de sobrevivencia el vincularse a la violencia. En algunos casos, la violencia por motivos políticos o dicen de origen político, y en otras ocasiones por vinculación a economías ilícitas que les permiten tener un sustento o un ingreso para él y sus familias. Por eso, la política de paz no es independiente de las respuestas económicas, sociales, culturales del plan de gobierno en esa materia. Y por eso nosotros reconocemos al Senado y a la Cámara la posibilidad de haber logrado una primera reforma tributaria que permita que esos ingresos que va a administrar este gobierno permitan empezar a enfrentar la profunda desigualdad que se vive en el campo y la ciudad. En esos sectores, insisto, donde los niños, donde los jóvenes no tienen ninguna otra opción más que involucrarse en las violencias armadas. Pero hay un elemento adicional. Si los modelos de seguridad lograron avances, pero también tuvieron oscuridades, ese modelo de seguridad se plantea desde el enfoque de la seguridad humana. ¿Y eso qué significa?
que los asuntos de la libertad, de la vida de cualquier ser humano está asociada a la generación de las condiciones de vida en libertad, que no solamente significa el poderse movilizar con tranquilidad por cualquier parte del territorio colombiano, sino que significa tener las condiciones para poderse movilizar. Y eso significa empleo, eso significa salud, eso significa techo. Por eso la paz total está asociada a los asuntos de la seguridad humana. Y esa seguridad humana tiene dos asuntos de principio. La fuerza pública, si quiere ser legítima, si quiere ser honorable, si quiere ser respetada, debe respetar cabalmente los derechos humanos. Si la fuerza pública quiere ser reconocida como autoridad en los territorios, debe acatar y respetar el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque hay una demostración en los territorios urbanos y rurales de esos déficits de autoridad, la de la fuerza pública, pero también la del resto de instituciones colombianas. Y esto entonces está mostrando es un problema de fondo, la erosión de un Estado de Derecho. El hecho de que hoy existan esta cantidad de grupos en las zonas rurales, y no estamos hablando todavía de las zonas urbanas, está demostrando que hay un Estado de Derecho inexistente. Porque aquí se afirma, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues por supuesto que es posible, esa es la realidad. Tomemos un ejemplo más reciente. Se firma el acuerdo de paz del Teatro de Colón, noviembre de 2016, Teatro Colón. Y ese mismo día, como lo podrá constatar la Defensoría del Pueblo en sus informes, en las alertas, las estructuras armadas de las AGC tomaban control del norte del Chocó bajo Atrato de manera permanente hasta el día de hoy, noviembre del 2016. Hagamos cuentas. O hagamos otras cuentas. ¿Qué pasó en el sur de Bolívar también ese mismo día, noviembre del 2016? Y eso es parte de las consecuencias de una frustración que pasó por este Congreso de la República. El presidente Juan Manuel Santos intentó, retomando los aprendizajes de la desmovilización del presidente Álvaro Uribe Vélez, que en este Congreso fuera aprobado un proyecto de ley para que 2.500 integrantes de las AGC se desmovilizaran colectivamente, aportaran a la verdad, repararan a las víctimas. Y no fue posible. Y hoy, en medio de tantos juicios y de incomprensiones, ¿cuántos integrantes tiene ese grupo armado? Y quienes me citaron pueden leer las respuestas. Un crecimiento de más del doble. Y ustedes aquí también lo reconocieron y lo dijeron, no lo dije yo. Y lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. Nos lo demostraron en mayo del año pasado, a la vista de todas y todos. En medio de la presencia de las fuerzas militares y policiales de Colombia, la costa norte de Colombia, el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato, como nunca se había visto en los 3 paros anteriores de ese grupo armado, controlaron permanentemente durante 4 días cascos urbanos y las zonas rurales de más de 12 departamentos de Colombia.
Esa es la realidad. ¿Y dónde estaba el ELN? ¿Y cuánto se denunció de lo que venía ocurriendo en el Bajo Calima y el Bajo San Juan? Hablando del Chocó y del norte del Valle. ¿Cuántas alertas tempranas fueron acatadas en ese momento? ¿Cuánto negacionismo hubo? Tanto con el paro armado como en las operaciones sostenidas en el Bajo Calima y el Bajo San Juan en una disputa fratricida de las AGC con el Ejército de Liberación Nacional, y cómo las comunidades negras, indígenas, denunciaron la complicidad de estructuras policiales y militares en esas operaciones armadas. Y en absoluto, nada se dijo. Ni nada se hizo. ¿Y qué muestra eso? La débil respuesta de un Estado de Derecho o la incapacidad de un Estado de Derecho. Por eso, ¿qué es la paz total? La posibilidad de reconstruir un Estado de Derecho, de reconstruirnos como un proyecto de nación y de país. Y por eso apostamos al escenario del diálogo, porque la demostración después de la firma del acuerdo del Teatro Colón es que la fuerza pública no llegó nunca a esos territorios que dejó las extintas FARC-EP. Y eso posibilitó la reingeniería de unas nuevas violencias que utilizan argumentos políticos. Y eso posibilitó el fortalecimiento y consolidación de economías ilícitas e ilegales en esos territorios. ¿Y qué significaría cumplir la paz? Haber cumplido el compromiso desde la firma del acuerdo del Teatro Colón hasta hoy. Haber reconstruido el Estado de Derecho integral, porque el asunto de la seguridad no es un asunto exclusivo de la fuerza pública. Y como lo hemos hablado con militares y policías de alto rango, porque es que somos parte del mismo gobierno, y ellos mismos lo reconocen. Nosotros tenemos que ir a poner el rostro cuando hay una demanda social. Tenemos que actuar y nunca el Poder Ejecutivo llega a responder. Y cuando llega a responder, han pasado muchos muertos. Se firman unos acuerdos y volvemos a salir. ¿Y quiénes se quedan en los territorios? La población. ¿Con quién se queda la población? Con el grupo armado irregular. ¿Qué posibilidad tiene un niño o un joven? Irse. Su esposa, la hija, la mamá, ¿qué posibilidad tienen? Irse, desplazarse o asumir que ese orden ilegítimo, pero que cobra legitimidad, asuma la respuesta que el Estado nunca le dio. Esa es la realidad. Y sobre esa realidad entonces proponemos la intervención integral y sistémica del gobierno. Y por supuesto, de todas las instituciones del Estado. Y entonces, identificando la naturaleza y la historia de esos grupos, identificamos dos asuntos diferenciados que a veces en la realidad y en la práctica para la población es lo mismo. Y es lo mismo en la medida en que sus actuaciones, más allá de las narrativas que utilicen, se diferencian muy poco. Ya hablamos entonces de dos caracterizaciones generales: grupos rebeldes y grupos no rebeldes. Y entonces, recogiendo la tradición jurídica, porque no tenemos más,
respetando el derecho internacional, porque no tenemos más, porque somos un Estado que respeta, un gobierno que respeta la Constitución, que respeta la tradición jurídica, entonces asume lo que ya existe. Y al asumir lo que ya existe, tiene la posibilidad del presidente en su potestad como responsable del orden público, valorar y definir a quienes se da un tratamiento de rebeldes y a quienes de no rebeldes. Todos los expresidentes lo han hecho. Todos los gobiernos lo han hecho. Es más, todos los gobiernos han suspendido las órdenes de captura de personas incluso pedidas en extradición. Hablando de Mancuso, que lo han referido tanto hoy, él estuvo en el Congreso de la República gracias a la suspensión temporal de una orden de extradición que se encontraba en los tribunales que tenían que tomar esa decisión. Así que nada escandaloso tiene eso. Una cosa es el escándalo mediático y otra es la realidad fundamentada jurídicamente desde la cual se está obrando. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era mirar la voluntad de paz de manera directa. Desde el 7 de agosto recibimos comunicaciones de diversos grupos armados, unas públicas y otras privadas. Y teníamos que empezar a probar la voluntad de paz. Y entonces, en esos acercamientos, unos que se hicieron de manera directa y otra que se hicieron a través de mediadores, hubo 4 compromisos exigidos. No torturar, no desaparecer, no asesinar, evitar confrontaciones con la fuerza pública y evitar confrontaciones con los grupos armados con los cuales tuvieran disputas armadas en los territorios. Un segundo principio, respeto mutuo a esa fase de discreción y confidencialidad en la fase de acercamientos. Por eso nada se hacía público. Un principio tercero para el grupo armado y para el gobierno. Transparencia, sin trampas. Lo que se va afirmando de palabra, se va cumpliendo. Y si se pone por escrito, se va cumpliendo. Cuarto principio. El diálogo no es para dar ventajas militares o para ampliar la acumulación de capital ilícito. Y si eso así sucede, la fuerza pública, los organismos de seguridad, la fiscalía actúan. Era claro y ha sido claro desde el comienzo. Aquí no es cierto que la política de paz ha generado ni pactos de impunidad y 2, no ha significado que la fuerza pública, ni siquiera con el cese de fuego, si ustedes leen bien los decretos, deje de intervenir. Eso es absolutamente falso. Y si alguien tiene pruebas en relación con que la Oficina de Paz se ha desbordado en sus facultades constitucionales y las delegadas por el presidente para demostrar que la Oficina de Paz ha indicado al ministro de Defensa o a algún militar o policial que no haga absolutamente nada frente a una intimidación, frente a una amenaza, un reclutamiento, que presente las pruebas. El asunto de la paz no es solamente un asunto de la Oficina de Paz. Por supuesto que hay unas responsabilidades específicas frente a los grupos armados y también frente a la población que padece esa violencia. Pero que el comisionado de paz, que el gobierno nacional en cabeza del presidente haya dicho en algún momento a la fuerza pública no actúe, no intervenga, no haga presencia, que lo demuestre.
El segundo momento para esa manifestación de paz y de voluntad fue el cese a fuego. La política de paz se basa en la vida. No tenemos sino una breve historia para vivir. Y como país, una breve historia, como parte de esta ciudadanía de la que somos parte. Sin la vida de nada sirven las armas, ni la economía acumulada. ¿Para qué la vida? Y como este es el gobierno de la vida, en un segundo momento para lograr empezar a vislumbrar los escenarios de diálogo, se realizó o se adoptaron los ceses de fuego con los grupos rurales o de operación mayoritariamente o con mayor tendencia a operación en lo rural. Y simultáneamente con los grupos urbanos, 14 grupos urbanos de Medellín y el Valle de la Aburrá, con los grupos chotas y espartanos de Buenaventura, y solamente con 3 grupos de 5 en la ciudad de Quibdó, se iniciaron pactos por la vida. Esos ceses que venían como consecuencia de la primera fase de acercamiento tuvieron un marco o tienen un marco normativo. Y por supuesto, aquí se hizo algo diferente a lo que se hizo con las FARC-EP. Se pusieron ceses de fuego para medir la voluntad del grupo armado irregular, pero sobre todo para preservar la vida de seres humanos colombianas y colombianas en este país. Y se hicieron pactos por la vida con los grupos urbanos para reducir al máximo las violencias letales contra colombianos y colombianas. Pero los ceses de fuego o los pactos por la vida nunca fueron inicialmente ceses de hostilidades. Y el presidente de la República lo planteó hace unos meses. La importancia de avanzar en ceses de hostilidades para generar credibilidad al escenario de construcción de paz. Vamos ahora a mirar cuál es la estrategia. Fases de los procesos de diálogo. La fase de acercamiento, que ya he enunciado. La fase dialógica. Y entonces hoy podemos decirles a ustedes, representantes, y vamos a contar con ustedes, con los que quieran, a disponerse a participar de manera directa, que si logramos resolver unos escollos en las próximas semanas, podemos tener 7 espacios dialógicos instalados, diferenciados, mesas de conversaciones de paz y espacios sociojurídicos, urbanos y rurales. En esos escenarios esperamos contar con integrantes de las bancadas del Senado o de la Cámara. Esperamos contar con integrantes o representantes de los sectores de la economía. Estarán integrantes de la fuerza pública. Y en esos escenarios habrá sectores académicos y habrá un rol diferenciado de la comunidad internacional y de las iglesias. Y por supuesto, de la Defensoría del Pueblo. Porque todo lo que siga, insisto, si logramos resolver los escollos, será abierto, transparente al escrutinio público, incluyendo al de ustedes. Porque nada se ha hecho
por debajo de la mesa. Lo único que se ha hecho en una fase de acercamiento con testigos de la Iglesia Católica, de las iglesias y de la comunidad internacional es el desarrollo de la fase de acercamiento, que no ha sido pública. Así lo han hecho otros gobiernos. Lamentamos no haberles podido informar antes, porque estas situaciones implican y generan riesgos para quienes se involucran. Entonces les podemos reiterar hoy que como todo esto será abierto, ustedes podrán emitir juicios directamente con la valoración por la disposición de participar en la construcción de la paz. Porque ustedes lo han dicho, ninguna ni ninguno quiere un país en guerra. Porque ustedes lo han dicho, nosotros no queremos un soldado, un militar, un policía muerto, tampoco ningún guerrillero, ni tampoco ningún integrante de ningún grupo armado ilegal. No queremos un solo torturado más, ni un solo desaparecido más, por ser combatiente o por ser familiar de un combatiente. Porque hay que entender este país de regiones, de territorios, y ustedes vienen de esos territorios. Coincidimos en muchas de sus afirmaciones. Lo que no, quizás nos distancia, es que las percepciones de inseguridad no son parte o como consecuencia de un nuevo ejercicio de gobierno. Son la consecuencia de una derivación de asuntos estructurales de desigualdad social, pero asuntos también estructurales que no quisimos ver, de seguridad que no fue construida estratégicamente con la participación de todas y todos los colombianos, o por lo menos de aquellos que quisieran tener una reconstrucción de un país con las voces de todas y todos. Por eso los diálogos van a ser territoriales. Por eso los diálogos van a tener visiones de lo que somos como país. ¿Y qué significa eso que somos como país? La población discapacitada, la población firmante de paz de diversos procesos de paz, la población juvenil e infantil, las mujeres, el movimiento LGTBI, las comunidades étnico-territoriales y toda la disposición de la Oficina de Paz. Ustedes pueden observar su estructura. Quiere mostrar que un país basado en las verdades y las reconciliaciones será posible. Y eso se mostrará en los voceros delegados, en los delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro en esos escenarios de diálogo. Y eso se mostrará en los mecanismos de participación al que todas y todos están invitados. Pero también eso se demostrará al interior de la Oficina de Paz. Aquí se ha criticado porque hay una firmante de paz que es parte de la oficina. Pues tengo que escandalizarlos un poco más. En la Oficina de Paz va a haber y hay firmantes de diversos procesos de paz. Del EPL, del M19, de la SAUCE. Y ese grupo de mujeres, junto con mujeres victimizadas, están siendo en este momento parte de la contratación de la Oficina de Paz. Porque no podemos hablar de un proyecto del gran acuerdo nacional excluyendo a algunos o algunas. Por eso la construcción de la arquitectura interna de la Oficina de Paz implica que todas y todos los que quieran están bienvenidos a ser parte de los equipos de trabajo que se van a desarrollar. Así que más allá de la estigmatización de un nombre, de una persona, de alguien que firmó la paz, o de un partido político que haya firmado la paz, o de un partido que propició una dejación de armas a través de la ley 975, lo que nos está concitando hoy es intentar un gran escenario del acuerdo nacional
Y ese gran acuerdo de la nacional, ese gran pacto nacional, parte de reconocer las verdades. Y partir de reconocer las verdades, y es el propósito, significa reconocer el país que tenemos. No el país de nuestra imaginación, ni el país, respetuosamente lo digo aquí, de nuestros privilegios, sino ese país de profundas desigualdades. De profundas desigualdades donde un grupo armado puede estar de manera permanente y sostenida, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, ejerciendo la autoridad que le correspondería a las autoridades municipales y departamentales y a las propias de la fuerza pública, donde las comunidades originarias, donde el sector campesino, donde las comunidades negras que allí habitan, como lo reconoce la Defensoría del Pueblo en sus funcionarios territoriales con los cuales hemos recorrido diversos territorios en ejercicio de esta responsabilidad, así lo constatan. Quizás a veces hay miedo de decirlo, pero tenemos un Estado de Derecho con muchos estados de hecho. Y es triste decirlo y es triste reconocerlo. Entonces miremos un poco más en qué vamos. El Ejército de Liberación Nacional. En el Acuerdo de México hemos logrado definir los asuntos temáticos y de principios que van a regir el cese de fuego y eventualmente con asuntos de hostilidades de carácter nacional con expresiones regionales, pero también la adopción de los principios de los mecanismos de participación a través de los cuales el conjunto de la sociedad pueda intervenir de manera directa. Como no se ha pactado impunidad, uno de los asuntos temáticos de la agenda corresponde a las víctimas. Creo y tenemos la esperanza que vamos a lograr en las próximas semanas tener noticias muy positivas y esperanzadoras para el país con este proceso. En medio de todo lo que aparece mediáticamente, que recogen también las instituciones como la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía cumpliendo sus funciones constitucionales, y ustedes en los territorios, les podemos decir que la Oficina de Paz tiene una trazabilidad de todas las acciones que han sido denunciadas y sobre las cuales hemos recibido información. En medio de esa situación hemos logrado la liberación de varios integrantes de las fuerzas militares, de varios civiles que han estado en poder del Ejército de Liberación Nacional. Hemos logrado, por ejemplo, en el departamento del Cauca y en el departamento del Valle, que en medio de las confrontaciones que tienen en disputa con las llamadas MS-FARC, hayan parciales ceses de fuego para poder atender a la población o para poder ingresar en misiones de paz y humanitarias a los territorios. Hemos además desarrollado una propuesta de diálogo directo en los territorios con las poblaciones, como ustedes pueden observar en la respuesta que se les compartió. Tenemos en este momento 8 protocolos suscritos con el Ejército de Liberación Nacional. Son de carácter confidencial que tienen elementos constitutivos frente al eventual fracaso de la mesa de diálogo, frente a la forma como se dirimen los conflictos que se desarrollan en la mesa, frente a las responsabilidades que tienen los países garantes, acompañantes y las iglesias en relación con las MS-FARC. Ese proceso de acercamiento se inicia desde septiembre y se rigió con presencia internacional que pueden dar fe en su momento de lo que esta oficina ha planteado en esos acercamientos. En particular, la preocupación por los civiles, por los firmantes de paz. Se ha instalado el mecanismo de monitoreo
y se van a instalar próximamente 7 puntos focales de seguimiento al cese de fuego que se proyecta en los próximos meses a 30 puntos focales. Esos ceses de fuego, insisto, son un salto anterior a una fase final de un acuerdo de paz, porque queremos desarrollar en la medida de las posibilidades todos los escenarios de diálogo en los mayores niveles de reducción de la violencia. Con las FARC Segunda Marquetalia tenemos acercamientos y tenemos un acuerdo base de los temas y de la metodología. Esa preagenda está ahí, de alguna manera, en un congelador, porque tenemos dificultades para resolver el asunto de las órdenes de captura que permitan la reunión de mandos. Y porque tenemos que esperar a que la alta caracterización que realizamos con el Ministerio de Defensa y el DNI nos permitan dar una caracterización para que el presidente de la República, en uso de sus facultades, tome una decisión de la calificación de este grupo en armas. Sobre las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, tenemos a portas de determinar la definición específica del cese de fuego y de los mecanismos de abordaje de las hostilidades. Propósito, en las próximas semanas, instalar el escenario de diálogo sociojurídico con este grupo. Autodefensas gaitanistas de Colombia. Independientemente de la suspensión del cese de fuego, que todas y todos ustedes conocen, en medio de la imposibilidad de la suspensión de las órdenes de captura que por razones humanitarias hubieran permitido reunirnos con 9 mandos, hemos logrado a través de un facilitador tener unos canales eficaces de comunicación para lograr una redefinición de asuntos sustanciales en materia humanitaria y de incidencia en los territorios que nos permitan empezar a desarrollar un preescenario de conversación en ese espacio o con ese grupo armado. Es de señalar que el único acercamiento, insisto, con testigos internacionales y las iglesias, la católica y otras iglesias, que logramos con las AGC, nos permitió corroborar 2 asuntos importantes. El compromiso de reducción en las siembras de hoja de coca en el departamento de Córdoba. Y 2, el inicio de procesos de pare de deforestación en el Parque Nacional de los Catíos. Olvidé decir que con la CMC se logró el compromiso de reducción de la deforestación de la Amazonía, que ha sido probado satelitalmente y por el Ministerio de Defensa en el 10% de los porcentajes de destrucción que antes se tenían en esos territorios, e igualmente una reducción en las siembras de hoja de coca en Nariño por parte de las MS-FARC y, de la Segunda Marquetalia y en el Yarí de las MS-FARC. Vamos ahora a los escenarios urbanos. Miremos entonces Buenaventura. Veamos aquí, para que ustedes juzguen, por lo menos en estos papeles, con gusto podemos ir a Buenaventura junto con ustedes para ver las dificultades y los aciertos que vamos desarrollando en esta propuesta de paz urbana. Doctor Iván, ¿sí? ¿Me puede excusar un segundo porque tenemos que declarar sesión permanente? ¿Está de acuerdo la comisión en declarar sesión permanente? Si lo quiere, presidente, por unanimidad de los asistentes. Adelante, doctor Iván. Muchas gracias. ¿Por qué llegamos a la paz urbana? Si solamente teníamos en el mapa los grupos rurales. El estallido social
las manifestaciones juveniles que ocurrieron en Bogotá, Cali y Medellín, y con menos intensidad en otras regiones, el paro cívico que precedió a ese estallido social en el caso de Buenaventura demostró una población juvenil sin posibilidades de educación, de techo, madres de familias sin posibilidad de trabajo con sus hijos desamparados. Y mostró unos dramas humanos que todavía seguimos sin reconocer, infortunadamente. Y observamos entonces que eran presos y presas de la posibilidad de que se vincularan a las violencias rurales. Y eso que manifestó el defensor para nosotros no era extraño. Eso ya venía sucediendo. Los niños urbanos que iban a las violencias rurales. Pero los niños urbanos que en zonas de control de grupos que operan las economías ilícitas en las ciudades, los reclutaban porque venía un postor y pagaba 200.000 pesos para matar a un líder social o quizás a un firmante de paz. Observar eso, por ejemplo, en la ciudad de Cali, en Siloé, en medio de la manifestación de los jóvenes, cómo llegaban camionetas ofreciendo armas a los muchachos y los muchachos diciendo no, ofreciendo droga y los muchachos diciendo no, porque su vocación era pacífica. Pero en medio de esas circunstancias, muchos que no tenían ingresos tendrían la posibilidad de haberse vinculado a la violencia. Sucedió aquí en Bogotá, en hechos todavía no esclarecidos, frente a nuestra mirada, allí, en el Portal Américas, donde ocurrió violencia sexual, donde unas mujeres lideraron ese proceso que después fue tomado por hombres guerreros, pero eran mujeres de los programas Mejor Ser Pilo Paga, en las mejores universidades privadas de Bogotá, que iban en bicicleta a estudiar, pero que no tenían para comer, ni sus familias tampoco. Y por eso entonces empezamos a descubrir que había una red de relación entre la violencia urbana y la violencia rural. Y entonces pensamos ya estratégicamente y preventivamente de qué nos serviría resolver las violencias rurales si hay un mercado de jóvenes en los cascos urbanos dispuestos a una reingeniería de las violencias urbanas y rurales. Y por eso asumimos el reto de lo que podría ser calificado solamente como una atención de política de seguridad urbana, asumirlo como parte de la propuesta de diálogo de la paz. Y por eso lo que aquí expresó nuestro representante acerca de las barras, uno diría, no, eso es un tema de seguridad urbana. No, es más allá de eso. Además de los derechos económicos, sociales, culturales, es la posibilidad de que esos muchachos sean los guerreros adelante, de frentes, de grupos armados de diversa naturaleza. Y por eso la política también, esta política de paz, es preventiva y se vincula con los niños y los jóvenes en estas ciudades. Y entonces logramos un pacto por la vida con 2.150 personas que forman parte de los grupos chotas y espartanos. Logramos una disminución de la violencia significativa en Buenaventura, que tuvo una crisis en el mes de abril, donde se dispararon cerca de 12 asesinatos y donde hubo 2 desapariciones forzadas. Pero donde podemos decir que desde el 7 de agosto hasta hoy hay una reducción significativa de lo que venía sucediendo en la ciudad de Buenaventura. Y entonces nos dirán, ¿pero qué pasó con la extorsión? Sigue ahí viva. Entonces, para información de ustedes, los camiones que entran de ARA, de D1 y de otros comerciantes y proveedores pagan lo que ellos llaman el IVA. Como también el cobro del pago del peaje a la cocaína.
pero como también el cobro de peaje por el ingreso de la mercancía ilegal del contrabando que llega a nuestras ciudades. Esa es la realidad. Y hay policía, y hay armada, y estamos hablando de Buenaventura. Pero podemos escandalizarnos con Medellín. 12 grupos armados afirman tener cada uno de ellos dentro de sus integrantes 1000 personas. Hagan las cuentas. ¿Quiénes son esas personas? Jóvenes. Medellín y el Valle de la Aburrá. Policía, hay alcaldía, hay personería, hay defensoría, están las iglesias. Todos estamos ahí. ¿Cuánta muerte violenta se redujo en Medellín? Hay demostraciones. ¿Cuánta reducción del microtráfico cerca de los colegios? Demostración pública hace 20 días de los grupos y a través de sus referentes que están privados de la libertad de un compromiso con la paz, por lo menos hasta ahora, de no involucrarse y de ayudar en políticas de prevención de las drogas sintéticas o drogas químicas en la ciudad de Medellín y el Valle de la Aburrá. Ustedes juzguen. Y nada de esto es perfecto y todo es perfectible. Quibdó, 1000 muchachos en armas. ¿Quiénes son esos 1000 muchachos? Unos que se llaman mexicanos, otros que se llaman locos yan y otros que se llaman RPS. Para infortunio nuestro, son los muchachos herederos de los abuelos, las abuelas, de los desplazados y despojados del norte del Chocó y del Bajo Atrato y el Medio Atrato desde el año 1996, año 1997, 1998, 2001, 2005. Que llegan, nacen o llegan a esa ciudad con sus abuelos, con sus padres, a construir un rancho debajo de ríos de putrefacción, de desnutrición, donde la AGC intenta cruzar el río Atrato para que el barrio Reposo se someta a su dominio y donde esos jóvenes, por dignidad a la memoria que tuvieron de sus abuelos, no quieren volverse a ver desplazados de las tierras del Curvaradó, del Jijuamiandó, del Truandó, del Cacarica, del Salaquí, de Bojayá. Y entonces, ¿qué hacen? Armarse para defenderse un grupo que tiene más capacidad armada. ¿Y quién está en Quibdó? La gobernación, la alcaldía, la policía, la fuerza pública. Y el presidente Gustavo Petro les ha dicho, ¿no hagan? ¿O estamos hablando de algo que está más enquistado en nuestra historia de país? Y algo que no queremos ver y reconocer. Y la invitación respetuosa es a verlo, a reconocerlo, a identificarlo, a ponernos de acuerdo cómo solucionarlo. Aquí hay unas propuestas perfectibles porque son imperfectas, pero contamos con sus opiniones críticas, emocionales, respetuosas. Pero construyamos juntos. Esto no es de vanidades ni de egos. La paz es un propósito que debería concitarnos a todas y todos. Y creo que cuando ustedes se acerquen, y así esperamos que sea,
en esta intervención integral que queremos hacer, incluyendo los partidos políticos, generemos prácticas concretas de reconciliación, prácticas nuevas de país, y observarán ustedes que no estamos en ningún pacto de impunidad. Estamos en un pacto fundamentalmente centrado en la verdad y las verdades que logren transformaciones para la vida de esa población que solamente tiene casi como único destino para sus niños y jóvenes el vincularse a la violencia. En relación con las formas de monitoreo, vuelvo a reiterar, hay asuntos de competencia, como les respondimos en el escrito, hay asuntos de competencia del Ministerio de Defensa. Pero les puedo decir aquí nuevamente, hay una articulación integral del gobierno. Por supuesto que reconocemos errores, necesidad de hacer una integración quizás más eficaz o más comunicada para todo el mundo. Pero nada de lo que ha sucedido en desarrollo de los acercamientos con los grupos urbanos o rurales se ha desconocido por parte de todos los otros entes de responsabilidad en materia de seguridad. Y les puedo reiterar y asegurar que ninguna acción cometida por alguno de los grupos irregulares que quiere estar en la paz total ha tenido órdenes impartidas de no combatirlos o de no enfrentarlos. Nosotros tenemos formas de monitoreo directamente con la población. Tenemos una línea permanente de comunicación 24 horas con fuentes primarias que corroboramos con fuentes secundarias. Y a partir de esas intervenciones realizamos intervenciones inmediatas. Por ejemplo, aquí se habló del Caquetá. Nosotros en este momento estamos en el territorio. Estamos en una misión de paz. Con población organizada de esos territorios en la búsqueda de los dos grupos armados que se han enfrentado para que paren la violencia. Porque murió un integrante, un civil, hace unos días. Lo mismo hemos hecho en Caldono. Aquí la construcción de la paz se hace con la ciudadanía, con los ciudadanos, con las organizaciones sociales y de base. La planeación a partir de lo que logremos de recursos en el Plan Nacional de Desarrollo, la Oficina de Paz se desplegará en todas las regiones de paz. Esas regiones de paz son regiones de conflictividad de diversa naturaleza y dinámica en este momento. En esas 8 regiones potenciamos las comunidades locales que siguen sobreviviendo en esas zonas remotas, donde están confinadas o donde quieren evitar desplazarse. La Oficina de Paz contaba con cerca de 80 funcionarios. En marzo han terminado la mayoría de los contratos de prestación de servicios. Esos funcionarios estarán desplegados en esos territorios y en esas comunidades, fortaleciendo y construyendo las iniciativas de paz desde esas localidades. En relación con la suspensión de orden, entonces quiero decir con esto, si el foco de la construcción de paz son los territorios y desde los territorios, eso no se hace desde los escritorios de Bogotá. Y por supuesto los escritorios de Bogotá son muy importantes para analizar, sistematizar, orientar, tomar definiciones estratégicas, pero siempre con la voz y la construcción territorial. En relación con la suspensión de órdenes de captura, ustedes pueden observar ahí
el número de órdenes de captura sobre las cuales se han suspendido, cuáles han sido aceptadas y cuáles no, porque respetamos las decisiones que toma el fiscal general de la Nación. 18 del ELN, 18 aceptadas. 19 del MC-FARC, 19 aceptadas. Segunda Marquetalia, 0, aceptadas 0. AGC 8, aceptadas ninguna. Sierra Nevada 8, aceptadas ninguna. Esta solicitud de levantamiento de órdenes de captura, para aclaración, no es una orden de suspensión que ordena el Alto Comisionado de Paz. Las ordena el presidente de la República y lo único que yo hago es informar o hacer la solicitud a la Fiscalía General de la Nación. Esa ha sido la tradición. Creo que ha habido erradas interpretaciones. Esas erradas interpretaciones también han llevado a equívocos para señalar, por ejemplo, con voces mediáticas que se interpretan a veces en los escenarios políticos, que las suspensiones de órdenes de extradición era para generar impunidad. No, simplemente lo que queríamos era, escuchando el clamor de los 14 departamentos donde operan las AGC y la Sierra Nevada, porque es que nos hemos recorrido el país. La Defensoría del Pueblo en sus informes de alerta lo dice. Montes de María, Córdoba, Nudo de Paramillo, Norte del Chocó, Urabá, La Guajira, sur de Bolívar. Lo único que quisimos hacer frente a esa situación dramática y por razones humanitarias que también están en el orden constitucional colombiano y en la tradición jurídica, suspender las órdenes de captura por 15 días de 9 mandos con los cuales el gobierno con testigos internacionales y las iglesias se reunía para decirles, luego de estos meses de acercamiento, la fase que sigue es esta, y hay un proyecto de ley que tiene estas características para que haya una posibilidad de transición al Estado de Derecho. Fue imposible levantar esas órdenes de captura. Y entonces pregunten, formúlense la pregunta, ¿quiénes están pagando esa situación? Entonces me van a decir, pero si es que se hace cese de fuego y no lo cumplen, porque no vamos a cambiar una mentalidad de guerreros en 6 meses, no la vamos a cambiar en 9 meses, pero si abrimos los escenarios de conversación, de diálogo como podemos estar aquí, va a ser distinto. Y eso no significa hacerle ningún tipo de concesión o de que yo estoy pactando, simplemente nos van a lograr eficacia para evitar más muertes violentas en Colombia, para evitar que más niños y niñas sean reclutados, porque tendremos mecanismos más expeditos de exigencia, porque no tendremos que contar con facilitadores para mandar una razón y esperar una respuesta en el tiempo, porque tenemos un mecanismo directo de intervención. Por eso era el propósito de levantar esas órdenes de captura, no para pactar ninguna impunidad. Y por eso hoy les vuelvo a decir, háganse la pregunta, ¿qué significa esa negación? ¿Y qué ha significado para comunidades negras, indígenas, campesinas? ¿Cuántas vidas nos habríamos evitado en muertes violentas, o por lo menos hoy podríamos decir, más allá de saber cuántas vidas hemos salvado, podríamos decir de manera concreta, este sí efectivamente fue el responsable? Y aún en esas condiciones, por ejemplo, logramos que 2 integrantes firmantes de la paz fueran dejados en libertad por las AGC en menos de 36 horas, cuando todos esperábamos lo fatídico y lo terrible. Cómo hemos logrado la libertad de varias personas que la MC-FARC la secuestró. La persona que duró en mayor cantidad de días de privación de la libertad por parte de la CMC fue 1 mes en el departamento del Meta. Pero tenemos las cifras
de cómo se han logrado liberar a varias personas por parte de los diversos grupos armados. Cómo incluso se han entregado niños y niñas a la Defensoría del Pueblo y al CICR por parte de grupos armados. Y entonces, si hablamos de la vida, hagamos comparaciones, y esto no tiene nada que ver con una mirada vengativa o cobradora en relación con el gobierno anterior, los gobiernos anteriores. Estas son las evidencias de las reducciones en la fase de acercamiento. Insisto, lo ideal sería que no hubiera un solo muerto. Seguimos. Sobre el Pacífico. Es la región en la cual personalmente, para no decir los equipos que están allá casi permanentes, he estado 19 veces en esa región. En esa región, solamente en 2 ocasiones, estaba hablando con grupos irregulares. De resto, mis visitas han sido a los lugares donde hay minas antipersona, donde hay población confinada, donde hay población desplazada, donde eventualmente se produjo reclutamiento forzoso y donde se han realizado reuniones asamblearias con comunidades para explicar lo que aquí les estoy compartiendo de una manera más pedagógica y un modelo de participación directa con sus inquietudes y preocupaciones. Logramos temporalmente, por 15 días, lamentablemente, solamente por 15 días, en Nariño, en el lugar de más activación de minas antipersona, de instalación de las mismas, de mayores confinamientos en todo el territorio colombiano, logramos durante 15 días un acuerdo entre los 2 grupos en disputa y diseñamos unos mecanismos para dar continuidad a eso. Si lográbamos una fase de diálogo, que por supuesto no se ha podido por el tema de las órdenes de captura, lograr avanzar a un desminado y a un retorno de la población. Y esto también en cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón, que colocó 2 territorios como prioritarios en el Pacífico para la atención en cumplimiento del acuerdo de paz del Teatro Colón, el Alto Mira Frontera y Curvarado y Hijomiendo, donde hemos tenido acercamientos y conversaciones directas con la población directamente afectada. En el Pacífico, en el marco de los acuerdos logrados con el Ejército de Liberación Nacional, desarrollamos los alivios humanitarios. Lo que más conoce el país es que fue una visita como de 12 días a el San Juan y el Calima. Lo que más conocerá el país quizás fue un informe que se entregó en la mesa de conversaciones. Lo que casi no conoce el país es que estamos desarrollando una estrategia de intervención con las comunidades desplazadas para lograr su retorno en los próximos meses, con una actuación integral del gobierno y donde la Oficina de Paz lo único que hace, porque es su misión, lograr una articulación interinstitucional. Nos hemos reunido entonces con las diversas organizaciones étnico-territoriales y autoridades del Pacífico, el COMPA, la Coordinadora Regional del Pacífico, el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, por señalar algunos. Y con ellos, y al lado de ellos, es que hemos ido construyendo todos estos mecanismos de presencia territorial. Igualmente, en estas 20 visitas, no conté la última que fue en el Olaya Herrera, en esos recorridos hemos asumido una serie de compromisos que tienen que ver con el segundo aspecto de la política de paz, que es la intervención integral del gobierno con sus programas sociales. Se asumen una serie de compromisos
que tienen que ver y prioritariamente con las mujeres y los jóvenes y niños del Pacífico. Reconocemos las situaciones de dificultad. Por eso, en el caso de Buenaventura, el área rural, se refirió el representante Castillo a la situación que se vive en el río Naya, único lugar a donde no hemos ingresado como oficina de paz en términos de capacidad para poderlo hacer, pero sí lo logramos hacer en el Yurumangui y el Cajambre a través del mecanismo de lo que llamamos las misiones de paz, que permiten disuadir a los dos grupos armados en disputa. Ingresamos al territorio, estamos con las comunidades y a partir de allí tratamos de establecer diálogo, contacto con los mandos de cada frente para la exigencia de aplicación de las normas del DIH. En Catatumbo hemos realizado diversos encuentros. El más conocido fue el de las 6,000 personas que participaron en el Tarra. En este momento estamos a puertas de iniciar la presencia permanente en esa región del país a partir de un equipo de trabajo que estará atendiendo a la población y fortaleciendo el ejercicio de construcción de paz con la gente. Allí estará la propuesta de la Universidad de Paz. De la misma manera, estamos creando una iniciativa al lado del Ministerio de Ambiente en relación con todos los asuntos forestales. Como les señalé, la Oficina de Paz tiene uno de sus ejes centrales también una mirada sobre los asuntos ambientales. Hemos iniciado la primera experiencia urbana en Quibdó. La desplazaremos a Medellín, a Buenaventura y por supuesto también a las zonas urbanas. En el Magdalena Medio hemos estado en diversos trabajos de diálogo directo con la población. Hemos recorrido desde el nordeste antioqueño, hemos llegado al sur de Bolívar y hemos llegado a Barranca. Hemos participado en foros con la población, con las instituciones locales y regionales. Tenemos un diagnóstico directo y en las próximas semanas se instalarán 2 equipos de trabajo. Uno en Barranca Bermeja y el otro equipo en el sur de Bolívar. Iniciaremos un recorrido con presencia permanente en los puntos de disputa que hay entre el Ejército de Liberación Nacional, el MC-FARC y las AGC. Norte del Cauca. En las próximas horas desarrollaremos la segunda misión de paz a ese territorio mientras instalamos el equipo permanente de trabajo en el departamento del Cauca. Allí hemos estado en diálogo con todo el conjunto de organizaciones campesinas sin distinción alguna. Nos hemos reunido con la población indígena, con quienes estuvimos desarrollando una gran asamblea por la paz hace cerca de 2 semanas y media. Allí se declaró varios municipios sin minas antipersona, desminado total en varios de los municipios y vamos a desarrollar una nueva fase en relación con el desminado en ese departamento y en esa zona específica. Allí hemos logrado distensionar en las últimas 3 semanas las confrontaciones armadas entre el Ejército de Liberación Nacional y las MC-FARC, de manera que logremos una sostenibilidad en el tiempo de ese ejercicio de responsabilidad con la vida. En los llanos orientales venimos impulsando también, como lo hicimos en Puerto Boyacá, un relacionamiento con exintegrantes de las AUC, de las llamadas estructuras paramilitares en el Casanare y firmantes de diversos procesos de paz para iniciar procesos junto con la unidad de búsqueda de personas dadas desaparecidas para la recuperación de cuerpos que allí todavía se encuentran enterrados sin que sus sus familias hayan podido reclamarles. En Urabá hemos desarrollado 4 visitas a los territorios de manera directa, fortaleciendo las propuestas de organización frente al control social que desarrollan las AGC en ese territorio,
Las grabaciones aquí mostradas en relación con mi intervención, en relación con CIOPAS y mi manifestación verbal, la vuelvo a reiterar aquí, igual como por cualquier integrante de la fuerza pública, cualquier policía, cualquier militar, cualquier civil, cualquier líder social, cualquier firmante de la paz, cualquier guerrillero o cualquier integrante de grupo criminal. Esta es una visión y una posición ética. Ningún ser humano, ningún colombiano ni colombiana más debe morir por la violencia armada. Ninguno, como no deberían morir de hambre o de desempleo, o como no debería morir la desesperanza en nuestro país, porque creemos que estamos a puertas de lograr escenarios importantes para lograr escenarios de conversación y de diálogo como donde todas y todos puedan participar. Entonces, en el Urabá hemos estado en varias ocasiones y hemos estado en varias ocasiones tratando de menguar las acciones de las AGC, de decirle a la población que se empodere, de decirle a la población, lamentamos la situación de lo que sucedió con el señor CIOPAS, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir fortaleciendo a la sociedad para que rompa el miedo y para que sea el sujeto de la paz. En Montes de María hemos realizado de la misma manera varios encuentros con sectores académicos, autoridades locales y organizaciones sociales para enfrentar lo que ellos advirtieron y también la Defensoría del Pueblo como alertas tempranas y lo que la Procuraduría hizo un llamamiento. Lo mismo ha sucedido en el suroccidente del país, en Putumayo, donde había al inicio de nuestro gobierno, había una situación crecida de asesinatos que se han reducido sustancialmente, como ustedes pueden verificar. Y esto gracias al ejercicio que se hace a través de facilitadores, a quienes se les ha otorgado la facultad con entrega de información permanente a la oficina y en concurso con la presencia que hacemos de la oficina en esos territorios, lograr una distensión entre grupos armados. Lo mismo ha sucedido en el Catatumbo. A pesar de las pretensiones de algunos grupos armados de ingresar al mismo, hemos logrado mantener una cierta tregua entre dos grupos armados con una reducción evidente de asesinatos, como lo pueden constatar sus habitantes. Como ustedes conocen, en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos hecho un conjunto de formulaciones que quedaron allí consignadas y que fueron por ustedes aprobadas. En relación con el AIMA, tenemos que decir que hemos avanzado en el plan operativo del año 2023-2025. Desconocemos por qué Nariño no está dentro de las prioridades, justo porque nuestro diagnóstico muestra que es una de las prioridades, donde hemos tenido avances con las poblaciones directamente afectadas para lograr allí. Doctor Iván. Lograr allí. Excuse, sí. ¿Cuánto tiempo más necesita? 10 minutos más. Adelante. Estoy tratando de responder al conjunto de preguntas que hicieron. Sobre los recursos de política de paz total. Los fondos de programas especiales para la paz, encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil. El Fondo Colombia en Paz, que es el que administra los fondos de el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Podemos mirar la gráfica y decirles entonces que estamos, digamos, que los fondos que existen son los fondos que venían de la administración anterior y se vienen cumpliendo los compromisos que fueron adquiridos para los PEDETs y demás propuestas. Aquí aprovecho la ocasión para la formulación de una pregunta sobre los PENIS. El 1.2 billones de pesos que serán aprobados para el PENIS es para pagar a las 90.000 familias que fueron parte del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, y el resto del recurso, en este momento no tengo la cifra, va a implementarse en los programas de reconversión territorial
de las economías ilícitas asociadas a la coca o la reconversión de la coca que permita ser procesada industrialmente, no para la cocaína, sino para insumos agrícolas. Son varias de las perspectivas que se tienen frente a ese tema. Ustedes pueden observar aquí, en el año 2000, y esto, insisto, no quiere ser una mirada retrospectiva negativa. En el año 2019, estos eran los recursos que se utilizaron sin procesos de paz o que se invirtieron. 94.323 se gastaron 85.586 pesos. Nosotros con estos 8 grupos hemos tenido una aprobación de 42.723 pesos. Hemos gastado 32.000. Y por supuesto todo está para el escrutinio público, incluso los tipos de contratación que se han hecho. Sobre la implementación del acuerdo de paz, tenemos varios asuntos para mostrar. Primero, la reactivación de la CICIBI y el reconocimiento de la CICIBI como la instancia de definición normativa y de decisiones estructurales y estratégicas. La decisión de la creación de la alta consejería, que ya se encuentra el borrador de decreto en manos del presidente de la República. La activación de la instancia alta de las comunidades étnicas, de las mujeres. Hay 8 predios aprobados y, para los firmantes de paz, 749 para 990 firmantes de paz del Acuerdo del Teatro Colón. Hemos diseñado 16 consultas regionales sobre los planes de desarrollo con enfoque territorial, sobre las cuales las comunidades definieron unos consensos para que la apropiación presupuestal en los próximos años sea la que se realice. Entonces se han entregado además 193 proyectos de PEDETs, algunos que venían del gobierno anterior. Un asunto importante. Desde la primera semana de este gobierno y bajo mi responsabilidad, iniciamos la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Fue el esfuerzo más grande en medio de las limitaciones de personal que iniciamos para que se desarrolle y en las próximas semanas se presente como parte de la política pública el modelo eficaz de desmantelamiento de estructuras criminales. Asuntos sustanciales se han abordado con la sociedad civil. Hay diferencias con la Fiscalía General de la Nación, pero esperamos que esa política pública, que también cuenta con las opiniones de la fuerza pública, generen resultados importantes para el debate que se haría en el Congreso de la República de ese proyecto de ley. Ustedes en la presentación encontrarán los recursos que están disponibles para la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, columna vertebral sin la cual será imposible e inviable la construcción de la paz total. Si nosotros incumplimos lo sustancial del Acuerdo de Paz del Teatro Colón con las extintas FARC-EP, difícilmente lograremos la credibilidad necesaria para que se crea que es posible hacer poco a poco acuerdos e implementaciones. El promedio anual para inversión en la implementación del Acuerdo de Paz son 13.8 billones de pesos. Finalmente, reitero el agradecimiento por todas sus afirmaciones aquí realizadas. Creemos que es importante que surjan en estos escenarios de construcción de la democracia. Y también esperamos que el escrito y lo que aquí he presentado verbalmente les permita tener unas mayores claridades
sobre en qué nos encontramos y en qué estamos. Quiero resumirlo entonces. Llevamos 9 meses de fases de acercamiento. Solamente tenemos una mesa de diálogos de paz, que es la que está con el Ejército de Liberación Nacional. Estamos a puertas de lograr, de iniciar 7 escenarios dialógicos con distintos grupos armados de distinta naturaleza. En esos escenarios, delegados del gobierno estarán presentes, esperando que en los mismos haya sectores de la oposición política, sectores de los gremios de la economía, y que al lado de los testigos internacionales, al lado de las iglesias, los mismos partidos de oposición puedan dar fe de lo que se está construyendo como una paz definitiva, estable y duradera para Colombia. Nuestro propósito es lograr reducir al máximo las violencias armadas de grupos organizados, con unidades de mandos, con controles territoriales. Ese fue el país que encontramos. Es el país que todas y todos hemos construido por acción o por omisión. Ese es el país que tenemos que reconocer para, de esa manera, reconociendo lo que hay, empecemos como parte de un proyecto de nación, en medio de nuestras diferencias políticas e ideológicas, a ver que el bien supremo de la paz por primera vez nos sume como colombianos. Nuestras miradas no son vengativas ni retrospectivas. Reconocemos los avances de procesos de dejación de armas, los que se han logrado de paces urbanas, los que se han logrado del Teatro del Acuerdo Colón. Pero tenemos enfrente la situación de niños y jóvenes vinculados a la violencia, no siempre forzosamente, muchas veces forzosamente por la desigualdad estructural, la ausencia de oportunidades. Y el propósito de la paz total es, al reducir las violencias, que ningún colombiano tome la decisión de armarse por razones políticas, pero también que ningún colombiano tome la decisión de armarse para tomar a través de ese mecanismo la acumulación de economías ilícitas e ilegales, para propiciar ejercicios de poder político o económico, o para la protección del despojo de las tierras, o para propiciar la acumulación de capital que permita la inversión en economías legales. El propósito de la paz nos concita a todos, y ese propósito de la paz solamente es posible con la inclusión, sin la exclusión de absolutamente nadie. Insisto, ni por su condición de clase, de raza, ni por su condición de ideas políticas, porque el gran propósito de la paz es el pacto nacional, el acuerdo nacional, que no es impunidad, que se basa en la verdad, que se basa en los mecanismos de justicia, que el mismo Congreso de la República apruebe, que pase por el examen de constitucionalidad. Aquí no se ha pactado ninguna impunidad, solamente hemos hecho acercamientos. Eviten la distorsión, eviten las mentiras, encontrémonos en la verdad como primer paso para ir visualizando el hermoso país que todas y todos nos merecemos, donde vivir en paz, en tranquilidad, en prosperidad, desterrando ese horrible horror de las violencias armadas que solo dejan dolor y destrucción, que profundizan la desigualdad y la indignidad. No queremos ese país, queremos el país del bello existir con todas y todos ustedes. Por eso el gran acuerdo nacional, el pacto nacional, que puede empezarse a expresar en las mesas dialógicas, es el gran mecanismo para que ustedes mismos puedan observar qué significa construir la paz con aquellos a quienes hoy consideramos como criminales y violentos, pero que son hijas e hijos de esta patria, que han sido responsables de profundas victimizaciones, de exterminio de partidos políticos, de exterminio de destructores de la vida de muchos seres humanos, pero que tenemos hoy la oportunidad con ustedes a su lado, con sus críticas y sus aportes,
de reconstruir este país, un país que está hecho en la formalidad del Estado de Derecho, con muchos estados de hecho, y lo que queremos es que haya Estado social y ambiental de derecho para todas y todos los colombianos. Gracias. A usted, doctor Iván Danilo Rueda,